es importantísimo este espacio que se abre para estudiar y debatir, digamos, porque necesitamos construir nuestras propias escuelas. Cuando hablamos de escuela, hablamos de cualquier espacio. Esto, local de la Club A, o el espacio de aprendizaje que están desarrollando allá los compas universitarios, o un campamento de sin tierra, debajo de un árbol. Es escuela, en definitiva, el espacio donde uno desarrolla un proceso de aprendizaje. Y la educación es, en concreto, hacer tres cosas. La educación es un acto de instrucción y formación política e ideológica. ¿Por qué hablamos de acto de instrucción? Porque desde la visión que uno tiene, desde la perspectiva de cómo entiende el mundo, entonces trata de preparar, de formar a las personas para cumplir una función determinada en la sociedad. O sea que se instruye, se forma, se prepara para el médico, para el agrónomo, para el arquitecto, en fin. Es acto de instrucción, y eso normalmente se lleva adelante desde la perspectiva de una visión del mundo, de cómo entendemos, cómo vivimos en el mundo, de una visión ideológica. O sea que desde la visión capitalista, por ejemplo, al médico en la actualidad se le forma, se le moldea para que tenga una mirada mercantil, crea que tiene una mercancía que es su conocimiento, que tiene que vender, y el resto de la gente, los enfermos, digamos, que deben de tener el dinero, otra mercancía, para que haya un intercambio entre el que vende el conocimiento, la mercancía, y el que compra el conocimiento por dinero. Esa lógica, desde esa perspectiva ideológica, se forma, se prepara a un profesional, es desde una perspectiva ideológica. Y es también desde la perspectiva política, porque los futuros profesionales que se forman, digamos, para cumplir un rol en la sociedad, lo van a hacer desde una práctica en favor de la minoría, verticalista, antidemocrática, decididamente en favor de los ricos, explotadores, saqueadores, y abiertamente en contra de la mayoría empobrecida y excluida de la sociedad. Entonces es importantísimo este espacio, porque creo que nos falta mucho ir construyendo la escuela donde hacer esas tareas que nos corresponden, formar a los compañeros y compañeras, ayudarles a un proceso de mayor conciencia, digamos, para que multipliquemos los elementos humanos que tengan una visión del mundo más democrática, más incluyente, más justa, y que estos compañeros y compañeras luchen
para que se lleve adelante, se lleve en la práctica, se pueda influir para que desde la instancia de la conducción política se lleve adelante esa decisión. Un comentario vario, digamos, para empezar. Yo preparé unas cuestiones que ordené más o menos de todo el proceso de lucha que le tocó al campesinado en Rusia en 3 etapas más o menos de cambio y de revolución, podríamos decir. ¿Por qué? Lo que sucedió en 1917 fue precedido por otros acontecimientos históricos importantes. Bueno, en 1850 existía todavía en Rusia el régimen de servidumbre, bajo el cual los campesinos podían ser comprados y vendidos como animales u objetos. El trabajo forzado de los siervos daba un bajo rendimiento y la agricultura basada en este trabajo era muy atrasada. Entre los años 1845 y 1860 se produjeron alrededor de 1000 explosiones, levantamientos violentos del campesinado. Toda esta situación desembocó en la abolición del régimen de servidumbre en 1861. En los 4 meses siguientes a la promulgación del decreto imperial de abolición de la servidumbre, se registraron 647 casos de sublevaciones campesinas. A raíz de la caída del régimen comenzó el desarrollo con bastante rapidez el capitalismo, fundamentalmente en la industria. Entre 1866 a 1890 se duplicó el número de fábricas, pasando de 3.000 a 6.000. La maquinaria empezó a desplazar gradualmente el trabajo manual. Hacia los años 80 se produjo la revolución industrial. Aparecieron las enormes fábricas y maquinarias y miles de obreros. La red ferroviaria se incrementó en más de 7 veces, pasando de 4.000 a 29.000 kilómetros. Crecieron rápidamente las grandes ciudades como centro de la vida política, económica y cultural. En 25 años hubo un salto, un cambio gigantesco en el proceso de industrialización, producto de la abolición de la servidumbre, digamos. Todo esto trajo la modificación de la composición de la clase en Rusia. En la época de servidumbre había 2 clases fundamentales: los campesinos, los siervos y terratenientes. Al desarrollarse el capitalismo, hace la aparición en la sociedad burguesa el proletariado. En 1865 no alcanzaba todavía el 1.000.000 de trabajadores en toda Rusia, y a comienzos de 1900 se calcula que ya existían alrededor de 10 millones de obreros. La explotación capitalista era brutal, combinada con residuos de la opresión feudal. Con la abolición del régimen de servidumbre, los terratenientes seguían conservando su poder. Al concedérseles la liberación, entre comillas, los campesinos fueron expoliados de la forma más brutal, fueron despojados de las tierras donde venían trabajando desde siempre. Cuando perdieron todo, reaccionaron en masa y fueron reprimidos brutalmente.
Casi 50 años después de su liberación, entre comillas, los campesinos seguían pagando a los terratenientes las tierras regadas con sudor y sangre. Con el mayor desarrollo del capitalismo en el campo, se iba acentuando la concentración de las tierras en manos de los campesinos más ricos, culats, burguesía rural, y en contrapartida el campesinado pobre, semiproletario, alrededor de 100 millones de personas. En 1891 hubo una hambruna gigantesca que alcanzó alrededor de 40 millones de campesinos pobres, producto de la explotación, el saqueo y las malas cosechas. En esa época abandonaban las aldeas en busca de trabajo alrededor de 5 a 6 millones de personas anualmente. La vida del campesino era un suplicio. También los obreros sometidos al poder capitalista y la administración zarista vivían en condiciones increíblemente penosas. Las jornadas laborales se extendían de 12 hasta 16 horas. El ínfimo salario se cercenaba de 1000 formas. Se les obligaba a comprar en las tiendas de las fábricas cualquier desecho, se les descontaba muchas veces hasta el 40% y eran impuestos con cualquier pretexto. Los niños que eran contratados en las fábricas desde los 6 años y las mujeres eran explotadas cruelmente porque trabajaban la misma cantidad de horas que los varones, pero con salario mucho menor. 6 años Miguel ya me contrataba para trabajar 14 a 16 horas, ¿verdad? Una bestialidad tremenda. Los obreros vivían en dormitorios comunes, 3 o 4 familias asignados en pequeños cuartos. Los mismos, por lo general, vivían en chozas abiertas en la tierra. Las largas horas de trabajo, el hambre y las enfermedades provocaban el agotamiento rápido y la muerte en masa de obreros y altísima mortalidad infantil. El régimen político de Rusia era la monarquía absoluta, es decir, el poder pertenecía íntegra e individualmente al zar, quien promulgaba las leyes y nombraba ministros, funcionarios a su antojo, recomendaba y gastaba sin control el dinero del pueblo. La monarquía zarista era una dictadura de los terratenientes feudales y al mismo tiempo de los dueños de las fábricas y los magnates financieros. El pueblo no disponía de ningún derecho político, no podía reunirse libremente, ni opinar, ni presentar reclamos, ni organizarse, ni editar periódicos, revistas y libros. La Iglesia prestaba celosamente sus servicios al régimen explotador. A comienzo de 1900 había en Rusia 69.000 iglesias ortodoxas, 110.000 sacerdotes y 58.000 monjes. Además, había decenas de miles de sacerdotes católicos, protestantes, musulmanes, judíos, budistas y de otras religiones. Todo este ejército religioso se empeñaba en propagar el opio religioso, inculcando al campesinado y al obrero la obediencia absoluta a la autoridad del zar. El Ministerio de Instrucción Pública era un organismo encargado a oscurecer la conciencia del pueblo. Los gastos en la obra escolar eran ínfimas. Los, entre comillas, hijos de las cocineras eran denominados despectivamente los hijos de origen obrero y campesino. No eran admitidos en las escuelas secundarias y superior. El analfabetismo alcanzaba alrededor del 80% de la población. El zarismo condenaba al pueblo a la miseria material y espiritual. Los residuos del régimen de servidumbre seguían trabando el desarrollo del país a fines del siglo XIX, 1900. En la agricultura estaban ocupados más del 70% de la población
predominaban las pequeñas fincas poco productivas. A pesar del avance del capitalismo en Rusia, seguían siendo un país agrario atrasado en el orden económico. El censo de población de 1897 arrojaba alrededor de 125 millones de habitantes. En gran mayoría de la población era campesina, cerca de 100 millones. Los obreros y sus familias, 15%, los kulak comprendían los campesinos acomodados, funcionarios, intelectuales, dueños de pequeñas fábricas, etc., 13%, y la gran burguesía terrateniente y altos funcionarios alrededor del 2%. Las masas obreras explotadas, campesinos pobres, medios y artesanos constituían una población de alrededor de 100 millones de personas oprimidos y explotados por terratenientes y capitalistas que formaban una ínfima parte de la población que tenía a su servicio al gobierno zarista. En los años 1903, 1904 y 1905 se sucedieron gigantescas luchas y levantamientos populares reprimidos brutalmente por el zarismo. El 9 de enero fueron asesinados cerca de 1000 trabajadores en la huelga y protesta contra el gobierno y reivindicando las 8 horas de trabajo. También hubo violentas represiones contra los levantamientos campesinos, quienes exigían la anulación de los alquileres y la nacionalización de las tierras y su entrega en uso exclusivo a aquellos trabajadores agrupados en familias o comunidades. Aparte de los obreros y campesinos, gran parte de la burguesía industrial, medianos propietarios, comerciantes, intelectuales levantaban la consigna de la constituyente y más avances democráticos en la sociedad rusa. Los objetivos coincidentes de a poco fueron unificando a los obreros, campesinos y sectores acomodados con un pensamiento liberal, y los levantamientos y presiones contra el zarismo se volvieron gigantescas e incontenibles. Esas circunstancias obligaron al zar a conceder en el manifiesto del 17 de octubre la constitución pedida por todos y a instituir un verdadero gobierno presidido inicialmente por un primer ministro. Fue creado el Parlamento y se amplió el Consejo de Estado con la incorporación junto a los miembros nombrados por el zar de representantes electivos de la Iglesia, de las asambleas provinciales, de la nobleza, de las universidades, de la Academia de Ciencias y asimismo del comercio y las industrias. Con todos estos logros fueron avances dentro de la perspectiva de la construcción de una sociedad democrática en Rusia, pero no todavía en las transformaciones estructurales. Pero el aprendizaje fundamental de esa revolución fue la posibilidad de ir unificando las dispersas y heterogéneas fuerzas revolucionarias que se levantaron espontáneamente, pero que en el desarrollo de los acontecimientos, a partir de intereses comunes, fueron consolidándose hacia la perspectiva de cambios y transformaciones radicales y estructurales. O sea que ambos hechos históricos previo a la Revolución de Octubre. Uno, 1861, la abolición de la servidumbre o habría que la paso para el desarrollo y la consolidación del proceso capitalista en Rusia. Pero otro pequeño avance más democrático, burgués, más incluyente, producto de gigantescas luchas, movilizaciones, represiones, asesinatos de la clase obrera, del campesinado, que tenían sus reivindicaciones propias en una primera etapa, pero que en una segunda etapa fueron coincidiendo en esencia en sus intereses. Bueno,
La Primera Guerra Mundial fue otro de los acontecimientos históricos gigantescos y de extremo sacrificio que el pueblo ruso tuvo que afrontar desde 1814 a 1817. Y durante esa etapa de desarrollo, al mismo tiempo, la guerra revolucionaria orientada a la derrota del zarismo, del capitalismo y del imperialismo, y la construcción de la sociedad socialista. Fue esencialmente la unidad obrero-campesina y soldados para el triunfo bajo la dirección de los bolcheviques. Cuando la Revolución Rusa triunfó en octubre de 1917, en el país se notaban características contradictorias. El desarrollo de la acumulación capitalista sobre una economía predominantemente por formas esenciales de feudalismo. Existía un cuadro heterogéneo, al menos 4 estructuras históricas dispares. 1. La gran propiedad feudal. 2. La pequeña producción tradicional campesina de sobrevivencia. 3. Capitalismo de pequeña escala, producción industrial y comercial. 4. El gran capital monopolista industrial. La Revolución de Octubre obtuvo apoyo de la mayoría de los campesinos pobres, especialmente los soldados que sufrían en los frentes de batalla durante la guerra. De 1917 al 18, los campesinos tomaron posesión del 40% de las tierras cultivables controladas por los latifundistas en grandes acciones de masas. El resto del 60% se convirtieron en propiedades del Estado. En el proceso de expropiación desencadenado por la revolución, los latifundistas y especuladores perdieron el 90% de sus tierras cultivables. El 18 de febrero de 1818 fue promulgada la Ley de Socialización de la Tierra. Por medio de esta ley, 35% de los campesinos pobres fueron liberados del pago de impuestos. Se estableció que ninguna familia estaría autorizada a poseer más de una propiedad, que toda tierra era estatal y que el campesinado lo usufructuaría en forma permanente. El resultado de la reforma agraria fue el predominio absoluto en la práctica de la pequeña propiedad campesina, sin ninguna señal de colectivización agraria espontánea, como imaginaban los bolcheviques más optimistas. Ejemplo: propiedad campesina individual 96%, resultado de la reforma agraria. Cooperativas o comunas 1%, haciendas estatales o colcoses 3%. Debido al fortalecimiento de la propiedad campesina, Lenin caracteriza la transformación hasta 1919 como revolución proletaria en las ciudades y revolución democrática burguesa en el campo. Esta nueva era y realidad generó contradicciones entre el Estado revolucionario con una línea de planificación económica y el campesinado propietario individual y fundamentalmente los medianos propietarios y especuladores de la tierra. Antes de que se pueda resolver esta contradicción en forma democrática, se tuvo que enfrentar un proceso traumático de construcción socialista en guerra. En abril de 1918 empezó una guerra civil. Los generales zaristas, la burguesía rusa, fracciones del ejército y tropas de alrededor de 15 países capitalistas formaron el Ejército Blanco, que combatió hasta 1921 contra el Ejército Rojo en un intento de hacer retroceder la revolución. En condiciones de guerra se tuvo que recurrir a la confiscación del excedente, entre comillas. La orientación de Lenin era: primero, a los campesinos pobres no se les saca nada. 2. A los medianos moderadamente. 3. A los ricos mucho. Pero debido a la tensión militar y las necesidades inmediatas de la guerra, todos tuvieron que colaborar, entre comillas. Eran tiempos difíciles porque los 4 años de guerra mundial más 4 años de guerra civil
destruyeron por completo las fuerzas productivas rusas. Superada la guerra y en el tiempo definitivo de la clase obrera sobre la burguesía, el triunfo definitivo, comenzó una etapa de mayor avance hacia transformaciones socialistas. El periodo de transición es la etapa en que el capitalismo ya fue derrotado, pero no destruido, y el socialismo que ya nació, pero que es muy débil todavía. Uno de los elementos esenciales, la información en relación a 3 etapas dentro del proceso de la lucha que enfrentó el campesinado ruso. Algunos elementos a compartir. Adam Smith, 1700, cómo el sistema feudal iba decayendo y muriendo de a poquito y se desarrollaba, iba en proceso de consolidación. La burguesía como clase ayudante elaboró una teoría, una propuesta, una herramienta que les fuera útil a la burguesía para derrotar definitivamente a la sociedad feudal como vanguardia en la conducción de procesos de transformaciones sociales. 1800, la mitad de 1800 más o menos, cuando la sociedad se industrializó, avanzó, se consolidó el capitalismo y creció gigantescamente la clase obrera, Marx, interpretando ese momento histórico, elabora una teoría, una herramienta, una interpretación de la realidad, fundamentalmente un instrumento que le sirva a la clase obrera, digamos, para interpretar, para aprender, para organizarse, para tener conciencia y luchar por cambios profundos de transformación en favor de la mayoría de la clase trabajadora mundial. De aspecto es importante tener aporte teórico de Marx para que los revolucionarios rusos puedan utilizar esa herramienta y avanzar en la lucha hasta lograr procesos de transformación importantes en ese país también. A Upeire cuestión importante en la década del 30, 40, 50 para adelante, también apareció el aporte de otro economista, Keynes, que hizo una lectura, una investigación de todo el proceso de debilitamiento del capitalismo, las grandes crisis, todo eso. También recorrió Rusia y analizó todo el proceso que se desarrollaba en la URSS. Entonces elaboró una propuesta económica que podríamos decir una especie de aprendizaje del avance de las transformaciones que se desarrollaban en Rusia, y en esencia era aflojemos un poco para que no reviente, cambiemos algo para que no cambie nada. Aprender del proceso de transformaciones que llevaba adelante la clase obrera, aliado con el campesinado y un estado revolucionario en Rusia, usar algunos elementos fundamentales y plantear la sobrevivencia del capitalismo europeo fundamentalmente con esos elementos de intervención del Estado, planificación de la economía, pero sin poner en cuestionamiento la esencia del modelo capitalista, digamos. Entonces, en conclusión, yo quería
plantear algunos comentarios, sí, que yo saqué como conclusión, digamos, de la necesidad de una herramienta política para dirigir, encaminar, acompañar todos los procesos de transformación de la lucha de los pueblos. Los rusos lo entendieron eso y lo construyeron su propia herramienta. Otro elemento fundamental que yo descubrí también leyendo e investigando los materiales, la importancia de la unidad obrera, campesina, de la clase trabajadora en su conjunto para tener la fuerza organizada y la capacidad de derrotar a las fuerzas conservadoras, digamos, es un elemento central también que al revés de lo que planteó en su análisis Marx, de que los cambios revolucionarios primero iban a empezar en los países capitalistas centrales, europeos, todo eso. Los acontecimientos en la práctica sucedieron al revés. Primero en Rusia, un país desde el punto de vista capitalista mucho más atrasado que el resto de los países europeos. Después China, Vietnam, Corea. Desde el punto de vista del desarrollo capitalista, esos países eran más periféricos en comparación al desarrollo industrial que tenían los países europeos, digamos. Otro aspecto importante, digamos, del aporte de la revolución rusa es su esencia internacionalista, porque dentro de todas sus contradicciones, las guerras, los errores, los aciertos que ellos tuvieron, también estuvieron acompañando siempre la lucha de los demás pueblos del mundo en su proceso de liberación. Y otra cuestión, y la última, se demostró con claridad de que la reforma agraria y la transformación de las estructuras agrarias en nuestros países dependientes, subordinados al imperialismo, son pasos fundamentales para avanzar en procesos de transformaciones más democráticas y socialistas. ¿Cierto?